Bueno, dejamos a Daniel con todas estas inquietudes de interpretación y nos vamos al profeta Ageo. Les comento que en el manual, la materia, la última materia, que es profetas post-exílicos, esa está prolija, o sea, en el sentido que tenemos los 3 profetas post-exílicos y tiene una explicación bien. No sé qué pasó en la anterior, en los profetas preexílicos, que hay un agujero importante en lo que tiene el manual. Pero esta, bueno, yo no lo voy a seguir en particular, voy a seguir con la misma estructura que venía con los otros profetas, pero si lo ven en el manual van a tener buena información. Bien, entonces, Ageo, vamos a ver que la fecha del profeta Ageo está bien determinada. Ahí me está entrando audio por algún lugar. Bueno, está bien determinada, 520 antes de Cristo, ahora vamos a ver por qué. Y coincide, bueno, ahí casi que está pisado, con la de Zacarías. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, Ageo quiere decir festivo, festivo referido a las fiestas solemnes, ¿no? de las fiestas del pueblo de Israel. Del autor no hay más información que la que nos da el nombre del encabezado del libro, no hay otra información de Ageo. Y la fecha, a ver, es mencionado, sí, en Esdras y en esos 2 versículos 5:1 y 6:14, junto con Zacarías, como los que profetizaron en la época de la reconstrucción del templo. Y posiblemente, capítulo 2, versículo 3, a ver, pongo el contexto antes de citar esto. Ya volvió un grupo de judíos, empiezan a reconstruir el templo, la obra se detiene y un tiempo después Zacarías y Ageo profetizan para renovar la obra de reconstrucción del templo. Y en el capítulo 2, versículo 3, dice así: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces, esa frase posiblemente haga referencia a que el interlocutor también había visto esa casa en la gloria previa, o sea, el templo de Salomón, antes de que fuera destruido por Nabucodonosor. Así que, si tomamos esto como que el autor también vio la gloria primera de esta casa, entonces tendría como mínimo 70 años de edad Ageo, y posiblemente bastante más. Y de hecho la tradición judía cuenta como que Ageo estuvo en la cautividad y volvió, y era una persona mayor. Bien. La profecía de Ageo está bien fechada. Fíjense que cuando empieza el libro, cada una de las secciones del libro es una fecha de cuándo fue dada la profecía a Ageo, ¿no? Dice, en el año segundo, así empieza el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Bueno, ultra precisión con la fecha de cuándo fue cada profecía, y ahí están en los versículos citados 1:1, 2:1, 2:10, 2:20. Bueno, está fechadas cada una de las profecías, todas en el mismo año, todas en el mes segundo del año de Darío. Darío el persa, no el Darío de la época de Daniel. Bien, entonces acá en Darío, este cuadro... Darío sería como el César, así, para los romanos, una cosa así, Lo que pasa es que sería yo como un cargo. no lo tengo muy claro de Darío, pero ahí tenemos varios Artajerjes y varios Daríos, teníamos varios Herodes. Por ahí a veces, aunque no sea un cargo, el nombre se repite, como, qué sé yo, como los papas o como algunos reyes que le ponen el mismo nombre a sus hijos y tienen
le van etiquetando con Darío I, Darío II, etcétera, o Herodes el Grande, Herodes tal, como para distinguirlos unos de otros. Pero no lo sé, Pedro. En el caso particular de Darío, no lo sé. Bueno, el primer grupo que regresa a la cautividad regresa en el año 538. Un grupo aproximadamente de 42.000 judíos con Zorobabel, que es uno de los protagonistas de este libro y del libro de Zacarías, son mencionados. Hay dos personajes particularmente nombrados, Zorobabel, que es descendiente de David, y que va a ser de su descendencia, va a venir el Señor Jesucristo, si uno lee la genealogía de Mateo. Bueno, de Zorobabel viene el Señor Jesucristo. Y el otro es Josué, que era un sacerdote. Uno viene de los reyes, otro de la tribu de Judá, otro de los sacerdotes, o sea, de la tribu de Leví. Bien, ahí, unos años después del regreso, después de que se frenó la construcción del templo y se va a retomar, ahí es donde empieza la profecía de Zacarías y Ageo. Bueno, después vamos a tener un segundo grupo que regresa con Esdras en el año 458. Ahí es donde hablamos del edicto para reconstruir Jerusalén. Los edictos anteriores son para reconstruir el templo, no Jerusalén, por eso la diferencia. Y más o menos en el año 445 al 425 tenemos las profecías de Malaquías, juntamente con la reconstrucción de Nehemías de los muros de Jerusalén y de la ciudad. Bueno, y después de esa profecía tenemos 400 años que se llaman los 400 años de silencio, hasta la venida del Señor, hasta el Nuevo Testamento. Bien, ahí tenemos los reyes arriba, Ciro el persa, después vino Cambises y después Darío, este es el persa, no el Medo, que estaba en la época de Daniel, y ahí es donde profetiza Ageo y Zacarías en el año segundo de este Darío. Bueno, esos simbolitos de cuadradito, triangulito, indican cosas que tienen que ver con el templo. En el primero, el inicio de la reconstrucción del templo, en el año 538, la obra detenida por la oposición que hubo de la gente del lugar. Después la profecía de Ageo y Zacarías en el año 520 y la terminación del templo al poquito tiempo. Más o menos en el 515 se termina, que está pintado de azul, se termina de reedificar el templo. Bien. Bueno, hay más datos ahí en la tabla. Después les queda, yo les envío todo esto, me olvido, pero bueno, les envío todo el PDF junto de todas las diapositivas. Bien, ¿cuál es el tema central de Ageo? Sin duda, el ánimo al pueblo para reedificar el templo que se había detenido la obra. Bueno, ahí voy. Bueno, el contexto. Ahí está de nuevo. El contexto. En Esdras capítulo 4, versículo 24, habla de cómo empieza, bueno, los capítulos 1 al 4 hablan de cómo empieza la obra hasta que se suspende por la oposición que había, y ahí Esdras comenta que cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bien, ahí aclara que es el persa y no el otro. Y el año segundo empieza a profetizar Ageo y Zacarías y se reinicia la obra en el templo. Bueno, ¿qué contexto había? Si leemos estos textos, vamos a ver que a pesar de que trabajaban mucho, había escasez, y Ageo los confronta diciéndole que esa escasez no era porque no trabajaban, sino porque se estaban ocupando de sus asuntos y no de los asuntos de Dios. Entonces, leemos estos textos que son importantes, capítulo 1, versículo 6, versículos 9 al 11, y capítulo 2, versículos 16 al 19. Leo. Dale, por favor. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos.
Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre... Carlos, Sí, el 9 al directamente. 9. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Bien. Y Bueno, el y 2, el otro lo dejamos, no lo leemos para, se nos va a ir mucho el tiempo. La idea ya está establecida en este texto. Ese es el contexto en el que estaba la no reconstrucción o la obra detenida. Se ocupaba mucho de sus casas, de sus asuntos, de sus cosechas, de sus campos, de sus bienes, y no se ocupaban del templo de Dios, y la escasez que vivían, Dios les dice que es culpa de eso, ¿no? Que no había bendición porque estaban ocupados por sus asuntos y no por los asuntos de Dios. Bueno, pero el profeta, y Zacarías, van a dar palabras de ánimo para que la obra se reinicie. Bueno, Ageo 1:8, ahora sí lo leemos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Bien. 1:13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Bien, y capítulo 2. Este texto es de los más lindos de cómo les da ánimo, desde el 3 hasta el 9. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bien. Fíjense cómo es el contexto, porque muchos de los que estaban ahí habían visto la gloria del templo de Salomón. Imagínense tener que reconstruir. Salomón hizo el templo con todas las riquezas que había preparado su padre, David. Y lo que preparó David fue en la época más gloriosa del reino de Israel. La época de David y la época de Salomón fue la de mayor abundancia en el reino de Israel. El reino estaba unido, habían ganado batallas por todos lados, tenían las riquezas de todas las naciones. Juntaron oro en abundancia, oro y todo lo demás. Trajo el pueblo las ofrendas y dijo que los tuvieron que parar porque sobraba, había más de lo que se necesitaba. Y con eso, Salomón y con todos los recursos, hizo el templo. Y acá vuelven unos pocos judíos del cautiverio, sin recursos, sin bienes, y tienen que hacer una casa que dé la medida de la casa que había hecho Salomón. Así que es como que están perdiendo el tiempo, ¿no?
no vamos a llegar nunca a la gloria que tuvo el templo que edificó Salomón. Y sin embargo viene Ageo y les dice, cobren ánimo, esfuércense, la gloria de esta casa va a ser mayor que la gloria de la casa anterior. Bueno, y dice que a esa casa iba a venir el deseado de las naciones. Y por eso la gloria de esa casa iba a ser mayor que la gloria del templo de Salomón. Porque en ese lugar estuvo el Señor Jesucristo en carne, ¿no? Cuando habitó en este mundo, el Señor Jesucristo enseñó en ese templo, un poco restaurado por Herodes, pero en ese templo que edificaron en esta época. Así que, bueno, unas palabras de aliento hermosas, pero que se cumplen en lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, ¿no? Él estuvo ahí, enseñó ahí, bueno, predicó ahí. La gloria del Señor sin duda llenó esa casa más que lo que había llenado la casa primera. Bien. Bosquejo veloz del libro de Ageo. Bueno, tenemos la primera profecía que está en esos textos, desde el 1.1 hasta el 1.15, bueno, que es parte de lo que leímos, una exhortación a reedificar y por qué estaban en el estado que estaban. La segunda profecía también leímos un poquito acá, es que la gloria futura de esta casa iba a ser mayor que la gloria anterior. Después tenemos la tercera profecía, esto es interesante, ahora después vamos a ver un poquito de eso. Y por último, la cuarta profecía, la instalación futura del reino, y Zorobabel como tipo del Mesías. La tenemos en los últimos 4 versículos, tenemos esa última profecía. Recuerden que siempre vamos a tener la situación local y cómo la situación local dispara en los profetas visiones y extrapolaciones a lo que va a ocurrir en el futuro, en el último tiempo. Bueno, algunos temas destacados, uno ya lo vimos, la advertencia al pueblo a no postergar los asuntos espirituales por temas personales o materiales. Y ahí yo puse un texto, lo acompañé, cada una de las enseñanzas la acompañé con un texto del Nuevo Testamento que me pareció adecuado. Hebreos 12:16 dice, miren que no haya entre ustedes ninguno que sea, como dice, ahí me olvidé la palabra, ahí la busco. Hebreos 12:16. Fornicario o profano, me acordaba de fornicario. Que no haya ninguno profano. Profano es alguien que no le da valor a las cosas espirituales, ¿no? Que no, y el ejemplo típico que Dios pone ahí es Esaú, que cambió su bendición, la bendición que tenía, por algo que le traía un beneficio material instantáneo y no algo que tenía que ver con la eternidad. Dice, ¿para qué quiero la primogenitura? Eso tiene que ver con el futuro, con que Dios va a hacer una nación grande conmigo. Dame el plato de lentejas. Bueno, esa actitud es la de un profano, alguien que no le da valor, menosprecia las cosas espirituales o las cosas de Dios. Bueno, así que la Escritura nos siempre, acá en la época de Ageo y ahora en el Nuevo Testamento, nos exhorta a no tener un corazón profano, ¿sí? Sino a darle el valor que tiene, la posición que tiene, la importancia que tiene en nuestra vida las cosas espirituales y la perspectiva de eternidad. Bueno, otra cosa interesante es que él, bueno, alguien que lea capítulo 1, versículos 12 y 13 de Ageo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y terminó el pueblo delante de Jehová. Entonces Bien. Ageo... Está bien, hasta ahí está bien. Fíjense que el que despierta el espíritu, el que envía la palabra y el que despierta el espíritu es el Señor. Que lo envía Ageo es
el Señor, le envió la palabra y despertó el espíritu de los dos, de Zorobabel y de Josué. Y Filipenses 2:13, sí, que es un texto más conocido, es que Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por último, nunca, a pesar de las sensaciones que nos pueda producir, nunca el trabajo que el Señor nos da en nuestra época, en nuestro contexto, en nuestra geografía, en nuestro tiempo, es un trabajo que es intrascendente, ¿no? Acá esto decían, la verdad que lo que vamos a hacer nosotros no es ni comparable a lo que va a hacer, a lo que hizo Salomón. ¿Para qué gastar tiempo? Me hubiera gustado participar en aquello que fue grande, pero esto va a ser despreciable. Y el Señor dice que no, dice, yo estoy con ustedes. 1 Corintios 15:58 dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Da fruto y da fruto para la eternidad y es trascendente. No importa el tiempo, no importa la circunstancia. Por eso mi pregunta de la otra vez era, si tuviéramos que elegir un profeta, ¿cuál nos gustaría ser? ¿No? ¿En qué tiempo nos hubiera gustado hablar en nombre del Señor? Bueno, nos tocó ahora, así que démosle ahora. Bueno, y otro tema interesante es la santidad no se contagia, la produce Dios. Y ahí les da un ejemplo, que es en la profecía que está del versículo 10 en adelante, del capítulo 2, y vamos a leer el 12, el 13 y nada más. Leamos esos dos por ahora. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice... perdón. Habla, Adri, ¿eh? Dale, léelo. Bueno, dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Bien, fíjense que la santidad no se contagia, pero la inmundicia sí. Entonces, esto es relevante, la santidad la tiene que producir Dios. No es que si yo me junto con gente espiritual y me pongo cuerpo a cuerpo con los hermanos de la iglesia y los abrazo a pesar de la pandemia, bueno, ¿me van a contagiar la santidad? Y la respuesta es no. Lo que tiene que ocurrir, por eso Ageo en esta profecía, en esta parte, después lean ustedes para no irnos de tiempo, el Señor dice, mediten en vuestro corazón. Ahora le dice dos veces, en el versículo 15, en el versículo 18, que desde que hubo este cambio de corazón, esta conversión, ahora Dios los iba a bendecir. Como que la santidad es algo que produce Dios en el corazón de las personas que se arrepienten. Bueno, y esos textos hablan de que el que santifica realmente es el Señor. Bueno, y avanzamos porque se nos va el tiempo. Zacarías, siguiente profeta, contemporáneo, casi misma fecha que Ageo. Zacarías quiere decir el Señor se acuerda. Bueno, se menciona con Ageo en los textos que ya dijimos, en Esdras 5:1 y 6:14, pero a diferencia de Ageo, Zacarías aparentemente era joven, por lo que dice el capítulo 2, versículo 4, que ahí dice, el ángel que hablaba conmigo le dijo, corre, habla a este joven, o sea que era un joven. Entonces tenemos estos dos que profetizan en la misma época, uno ya mayor que había conocido las glorias pasadas del templo y otro jovencito. Bueno, la profecía de Zacarías, igual que la de Ageo, está también referenciada, y fíjense, si leemos el 1:1, dice que es también en el segundo año del rey Darío, o sea, en el mismo año que Ageo, y las otras, por ahí, la del 7, un poquito después, en el año cuarto. Bueno, a diferencia
bueno, a diferencia de nada. De Ageo no tenemos noticia. Era descendiente de los sacerdotes, lo dice en Nehemías capítulo 12, versículo 16. Bueno, no vamos a leerlo, pero lo tienen ahí. Y no confundirse con el Zacarías mencionado por el Señor, que fue muerto. El que menciona el Señor en Mateo 23, 35, es el que se corresponde con segundo de Crónicas 24, 21, porque el segundo libro de las Crónicas, recuerden que era el último libro en el orden, en el canon hebreo. Entonces, el Señor dice desde Abel hasta Zacarías, que es decir, desde el primero al último mencionado en la Escritura, de los que fueron muertos, de los justos que fueron muertos. Bueno, no es el mismo Zacarías que menciona el Señor Jesucristo. Bueno, ahí hay una explosión nuclear, porque después vamos a leer algo al final de la profecía de Zacarías, si nos da el tiempo, que después vamos a leer también de Ezequiel, que creo que no lo leímos el otro día, que tiene que ver, parece que están describiendo los efectos de un holocausto nuclear o de una bomba nuclear. Bueno, entonces un bosquejo rápido tenemos desde los primeros 6 versículos un llamado al arrepentimiento. Después tenemos 8 visiones, que si ustedes después las interpretan me dan la explicación. Son difíciles de interpretar. Algunas, bueno, van a leer comentarios de un montón de autores, distintas cosas. Bueno, pero hay 8 visiones de Zacarías. Después hay como un interludio desde el capítulo 7 y 8. Hay una pregunta sobre el ayuno y una respuesta. Y por último, 2 profecías. Yo quiero diferenciar, ahora después comento algo de eso, esto que llamamos profecías de las visiones del principio, porque se llaman distinto y por lo tanto son distintos. Bueno, tema central, lo mismo que Ageo, ánimo, pero en este caso hay mucho más énfasis por el futuro glorioso de la nación. Y fíjense, para mí esto resume muy bien el espíritu del libro de Zacarías. Dice, entonces respondió el ángel del Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo, palabras buenas, palabras consoladoras. Bueno, todo el libro apunta para ese lado. La restauración futura está ligada al arrepentimiento, y voy rápido porque si no, no terminamos y quiero terminar con los profetas más o menos a tiempo. Esto es muy interesante. Están reconstruyendo el templo, pero hay una profecía acá que se dice 2 veces, que el verdadero templo va a ser edificado por el Mesías. Capítulo 1, versículo 16, les pido ayuda para leerlo, y capítulo 6, versículos 12 y 13. 1:16, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Bien, y capítulo 6, versículos 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Bien. Bueno, fíjense cómo esta profecía sin duda está hablando del verdadero templo del cual habló el Señor cuando él hablaba, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a edificar, y Juan aclara, pero él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Y después la iglesia es el templo de Dios y es edificada obviamente por el Señor Jesucristo, que es la cabeza. Bien, así que esta es una profecía importante de Zacarías. Bueno, por todos lados Dios les dice que Él va a luchar por ellos
y van a ser salvados de manera milagrosa. Como que todavía van a pasar por aflicciones. No es esta reconstrucción que están llevando a cabo la final, sino que van a ser agobiados por las naciones otra vez, pero en esa última vez Dios va a intervenir de manera milagrosa y se los dice que Él mismo va a luchar por ellos. Y en este libro, el nombre de Dios, de Jehová Sebaot, o Yahvé Sebaot, o Yabaot, es el Señor de los ejércitos, se menciona 46 veces. En un libro relativamente cortito. Bueno, y por último, Dios va a ser rey sobre toda la tierra y Jerusalén y su pueblo van a tener un lugar central en el reino. Esto está también por varios lados en el libro de Zacarías. Bueno, fíjense, esto es lo que les quería destacar. Hay visiones y lenguaje apocalíptico en el libro de Zacarías. Es casi como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, que tiene que ver con todas las visiones de los primeros 6 capítulos. Y acá quiero que noten la diferencia entre estos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18, capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 5, capítulo 6, versículo 1, que son visiones. Él tiene una visión de algunas cosas y algunas bastante extrañas. Y el ángel le dice, mira, y él mira y ve. ¿Y qué ve? Por ejemplo, en el 5.5. Ve un efa que sale y le dice, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Bueno, y después hay una mujer, levantan una tapa de plomo y adentro hay una mujer. Y ese canasto es llevado a la tierra de Babilonia. Bueno, son visiones que como tales necesitan ser interpretadas. No es literal. En cambio, por ejemplo, capítulo 9, versículo 1, o capítulo 8, versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y dice lo que dice el Señor. No es una visión, es una descripción de Dios, y por lo tanto, ahí sí lo tenemos que tomar literalmente. ¿Se entiende la diferencia, ¿no? Una vez que tiene una visión, y de hecho el ángel lo ayuda a interpretar, y le dice, bueno, esta mujer es la iniquidad. Entonces, está claro que no es literal, tiene que ser interpretado. Pero las que son revelaciones de palabra de Dios que le vino a él para transmitirla, y uno la lee, lo más natural es entenderla como una cosa literal. Bueno, como que esa diferencia está muy clara, y cuando leemos la Escritura también tenemos que distinguir entre este lenguaje apocalíptico de las visiones y la palabra de Dios cuando es transmitida directamente. Bueno, Zacarías es citado por Juan en Apocalipsis unas 30 veces. Impresionante. Siendo un libro tan cortito. Y Apocalipsis y Zacarías, más allá de las diferencias, hay muchas diferencias, o hay un montón de cosas que no tienen en común. Lo que sí tienen en común es el trazo grueso, este que está descrito acá. Que hay consuelo porque la victoria final es de Dios sobre todos los enemigos. El mismo mensaje está en Zacarías y en Apocalipsis. El reino de Dios va a ser establecido para los que están padeciendo ahora, para los que no ven cómo se puede llegar a concretar lo que Dios tiene prometido. Bueno, Dios lo va a hacer, Dios va a luchar, Dios va a instalar su reino y esa es nuestra esperanza. ¿Hasta cuándo? Que leímos en Zacarías 1.12, también lo tenemos en Apocalipsis, y la respuesta que no se da acá, pero sí la da Pedro, es que la paciencia de Dios es para salvación, ¿no? Mientras no se ejecute esto sobre la tierra y Dios traiga su reino, es porque quiere que todos sean salvos. Bueno, y esto se los dejo, que la expectativa de lo que viene nos debe alegrar y mover a vivir piadosamente. Esto está en el libro del profeta Zacarías, y también Pedro lo dice cuando habla en su última carta de las cosas que van a venir y del reino que va a venir. Bueno, lo que Dios va a hacer, que Dios va a luchar por nosotros y cómo va a establecer su justicia, nos tiene que mover a vivir de esa manera.
Bueno, y último, Malaquías. Malaquías, para que se ubiquen, viene unos 100 años después de Ageo y Zacarías, un poquito menos, unos 80 años después. Perdón, un poquito menos, sí, unos 90 años después, una cosa así. Bien, Malaquías, o Malaquí, sin el ías en el hebreo, quiere decir mi mensajero. Y por ahí ahora le contesto la pregunta a Pedro, pero que hizo para otra cosa, posiblemente no sea un nombre, sino un título de anonimato del autor. Algunos interpretan que no sea un nombre, sino una manera anónima del autor de presentarse como que es el mensajero de Dios, ¿no? Y además, también un juego de palabras, porque en este libro es que Dios dice que yo envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista. Bueno, la fecha de esta profecía no se dice, pero tenemos el contexto interno, la evidencia interna, que nos habla que seguramente fue en la época de Nehemías y por eso ese rango de fechas en los que se ubica este libro de Malaquías. Primero, hay reproche a los sacerdotes, a los sacrificios que se ofrecen, a las ofrendas, a los diezmos, y todo eso indica que el templo ya estaba reconstruido y que habían reinstalado los sacrificios en el templo. La referencia al príncipe que hace ahí en Malaquías 1:8 es una palabra para el príncipe persa, a los que le tenían que rendir ciertos tributos, ¿no? Cuando les dice, presentale el cordero que le estás dando al Señor, presentáselo a tu príncipe, a ver cómo te lo va a recibir. Entonces, al príncipe que te domina y que te oprime, le das lo mejor, pero a Dios le das el defectuoso, el que tiene defectos. Bueno, y las situaciones que se describen en Malaquías coinciden con las que describen Esdras y Nehemías, que han pasado unos 80, 100 años desde el primer regreso, que son matrimonios con mujeres extranjeras. Los judíos no tenían prohibido casarse con mujeres extranjeras si las mujeres extranjeras se convertían, como es el caso de Ruth, por ejemplo. Pero sí tenían prohibido casarse con mujeres extranjeras que no eran convertidas, o sea, que tenían otros dioses. Y esto era lo que hacían. Bueno, retener los diezmos y la injusticia social, estas tres características principales muestran que en muy poquito tiempo, muy a pesar del trabajo de Nehemías y muy a pesar del trabajo de Esdras, de nuevo está corrompido el pueblo. Otra vez, a pesar del cautiverio, a pesar de los 70 años de cautiverio, en muy poquito tiempo ya estamos otra vez como antes. Bueno, ahí está en el diagrama en qué fecha estaría la profecía de Malaquías, después del regreso de Esdras y consistente más o menos con el regreso de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Bueno, no encontré a Malaquías, así que le puse a Elías, porque habla del profeta Elías, Malaquías. Ahí está cuando asciende al cielo en los carros de fuego. El pelado de acá es Eliseo, pero no le vamos a decir pelado porque por ahí nos viene algo malo. Bueno, este es el bosquejo. También, rápido. 7 disputas de Dios con su pueblo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 15. Dios los confronta de una manera muy dura, y el pueblo no entiende nada. Parece hasta desafiante la forma en que contesta. Fíjense, esta frase, estas repeticiones del pueblo, 7 en total, después de ser confrontado, es como que dice Dios, ¿de qué me estás hablando? ¿En qué nos amaste? ¿En qué menospreciamos tu nombre? ¿En qué te deshonramos? ¿En qué te hemos cansado? No, falta el gestito perdón. Ahí, ¿no? ¿En qué? Como que el profeta le recrimina cosas
Y dice, ¿pero en qué? ¿De qué está hablando? Bueno, y el último pedacito, que es muy cortito, desde el capítulo 3, versículo 16, hasta el 4:3, habla del remanente en medio de esa apostasía y de que para ellos la venida del Señor, la venida del día del Señor, va a ser una bendición y no como para el grupo anterior, que va a ser una venida complicada, la venida del día del Señor. Y la diferencia entre esos dos grupos va a ser notoria cuando el día del Señor venga. Bueno, y por último, los últimos versículos hablan de, termina con un mensaje de esperanza. Dios va a enviar a su mensajero antes de que venga el Señor. Bueno, y empieza el Nuevo Testamento, ¿no? Uno da vuelta a la página, pasan 400 años y empieza el Nuevo Testamento. Es engendrado primero Juan el Bautista y después el Señor, Dios envía a su mensajero para que prepare el corazón del pueblo para la venida del Señor. Bien. Bueno, tema central, para mí está claro, Dios quiere hacer reaccionar a su pueblo antes de su venida, otra vez está estropeado y Dios los quiere hacer reaccionar. Fíjense, este pasaje es notable. Nehemías, ¿quién lo lee? Capítulo 13, fíjense que es el mismo contexto, ¿no? En la misma época. Nehemías capítulo 13, versículos 23 al 25. Imagínenselo a Nehemías, un copero del rey, que deja su comodidad, el palacio, que se aflige por el estado espiritual y del edilicio de Jerusalén, que vuelve, que la reconstruye, que junto con Esdras empiezan de nuevo la normativa para guardar la ley del Antiguo Testamento. Y les pasa esto. Se encuentra con el pueblo en esta condición que no aprendió nada. Fíjense lo que hace Nehemías. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Imagínense un pastor en la iglesia que trata así a los hermanos que andan con poca santidad, ¿no? Se puso loco Nehemías porque todo su esfuerzo termina así, ¿no? Bueno, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, pero Nehemías lo quiere hacer con ejército y con espada, ¿no? Dice que hasta le arrancó los pelos de la bronca que tenía porque no podía cambiar el estado espiritual del pueblo. Bueno, lo que va a hacer Dios es enviar a Juan el Bautista para que cambie el corazón de la gente, para que se arrepientan y esté preparado el corazón para cuando venga el Señor. Bueno, Dios los confronta y no reacciona. Bueno, y ahí está lo que teníamos al final. Este último texto lo cito ahí de Lucas, porque Lucas cita este texto de Malaquías. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y de esa manera no va a ocurrir lo que, de la manera en que termina el capítulo 4, versículo 6, el libro de Malaquías y el Antiguo Testamento, dice que va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y la interpretación natural me parece que es referirse a los antepasados justos que se mencionan en el libro. Se menciona a Jacob, se menciona a Leví, se menciona a Moisés y se menciona a Elías en todos estos textos, en el libro de Malaquías, ¿no? Como que va a hacer volver el corazón del pueblo que está estropeado al corazón de estos a los que Dios había amado y de pura gracia. En particular, Leví y Jacob son recordados por ser amados por pura gracia.
Bueno, y esto creo que ya lo comenté. Para algunos el día del Señor va a ser un día ardiente, un día de juicio, un día de condenación, un día de ira, pero para sus siervos va a ser el día de la concreción de su salvación. Bueno, y un tema que es sorprendente, esta dureza del corazón, y que Dios va a hacer la movida para hacer cambiar ese corazón, ¿no? Esto de que tener un corazón duro que no entiende nada ante la reprensión de Dios, que le parece que está todo bien, que parece a la iglesia del último tiempo, ¿no? La iglesia de la Odisea, que cree que está todo bien. Y Dios dice, no te das cuenta que sos pobre, ciego, miserable, desnudo. Y contrapongan este corazón con el de David. Ahí tienen los textos para recordar el corazón de David, que cuando es confrontado por el profeta Natán, el corazón de David se duele y dice, pequé contra Jehová, no, pequé contra Dios. Se dio cuenta que lo menospreció. Salmo 19, el Salmo 139, David invita a que Dios examine su corazón y que lo pruebe y que lo halle bien, ¿no? Eso, que tengamos ese corazón tierno como David y no como en esta situación en la que le tocó profetizar a Malaquías. Otro tema es, ahí hablaba de que muchos servían a Dios por la paga y no por realmente honrar a su padre. Dice, no hay nadie que me sirva naturalmente, todos me sirven a cambio de alguna recompensa. Y esto vale por nuestro servicio a Dios. ¿Por qué lo servimos? Bueno, y para no ahondar más, esto lo salteo y se los dejo. Esto es interesante también. La misión de los sacerdotes. Ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla y yo soy sacerdote, somos sacerdotes. Y fíjense, después lean los textos accesorios que puse ahí, pero leamos el capítulo 2 y los versículos 4 al 7. Perdón, 6, capítulo 2, versículos 6 y 7, para hacerlo más corto. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Bueno, subrayen eso, porque es para nosotros, ¿no? Vale para los sacerdotes, y nosotros somos sacerdotes. Esto tenemos que hacer. ¿De quién, sino de la iglesia, la gente va a buscar el conocimiento de Dios? De nosotros, de nosotros. Así que, bueno, esto que estamos haciendo es re saludable, ¿no? De explorar este libro, de investigar este libro, porque el consejo que tenemos que dar tiene que ser de este libro. Bueno, y el último que lo tenemos en muchos de los profetas que hemos leído, casi todos, por decirlo, si me pongo a pensar un poquito, aún en tiempos de suma apostasía, siempre el Señor se reserva un remanente fiel, siempre. Y tenemos varios textos. Y el texto que dice ahí, del 3:16, en medio de esa apostasía, dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, ¿no? Es como que, bueno, se juntaron, se congregaron, hablaron. Bueno, eso es lo mismo que nos manda el Señor en Hebreos 12, congregarnos y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Tanto más, ¿no? Va a ser cada vez más necesario la comunión con los hermanos, porque el mundo se va a volver cada vez más hostil. Vamos a tener que ser conscientes de quién es hermano y quién no. Bueno, terminamos acá. Panorama de todos los profetas, ahí lo tenemos. Hemos recorrido casi 400 años, desde Abdías hasta Malaquías, a toda velocidad.
porque nos queda el saborcito de conocer un montón de cosas más. Pero, conclusión. Bueno, primero, y para esta conclusión usamos 3 textos del Nuevo Testamento. Primero, hay mucho más que decir. Y cito este texto de Hebreos, que Pablo dice, el tiempo me faltaría. Y bueno, y hay un montón de los que no cuenta, Gedeón, Barak, los profetas. Hay mucho para contar de la fe de los profetas. Bueno, además de que hay mucho más para decir, tomémoslo como ejemplo. A este texto es de Santiago. Bueno, hermanos, tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Hay mucho para aprender de los profetas. Y por último, este es un texto que me encanta. Los profetas, dice Pedro, revelaron cosas gloriosas para nosotros. Profetizaron de la gracia los profetas. Está escrito ahí. Indagaron acerca de nuestra salvación. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y le anunciaba todo lo de Cristo, los sufrimientos, pero también las glorias que vienen después de esos sufrimientos. Y eso tiene que ver con nuestro tiempo y con lo que viene en el futuro. A ellos se les anunció que no para sí mismos, sino para nosotros, para nosotros. Bueno, así que cuando lean los profetas, tengan esta conciencia que nos transmite Pedro, de que administraban cosas que son para nosotros. No era para el pueblo judío, son para nosotros. Bien. Se nos hizo tardecita, nos pasamos, bueno, unos 15 minutitos, pero valió la pena. Bueno, si quieren hacemos una oración y después, si quieren, para los que quieran, los que no ya se pueden liberar, nos quedamos con alguna pregunta fácil, por favor, la que yo pueda contestar. Fernando, ¿puedes ver las 2 imágenes anteriores? ¿Cómo, Miriam? Las 2 imágenes anteriores. De estas ¿Perdón? Y Te oigo puede entrecortado. ser para anteriores. Lo mando todo, Miriam, lo mando todo ahora al terminar. Ok, gracias. Para que no tengas que hacer captura de pantalla. Sí, estaba en eso. Bien. Bueno, te voy a pedir, Pedro, si por favor nos dirigís al Señor en oración. Bueno, oramos. Bendito Padre, Padre Celestial, estamos muy, pero muy agradecidos, Señor, otra vez, porque un día más hemos podido reunirnos, un grupo de tus hijos, y ver tantas riquezas, Señor. Inunda el corazón, inunda de alegría nuestra vida. Ver que preparaste todo el escenario y ver tantos profetas fieles, Señor, al cual tú elegiste, y que vivieron tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y fueron fieles, Señor, para que hoy podamos gozar de la palabra sana y llanamente en nuestras vidas, Señor. Es mucho, Señor, para nosotros, y realmente ayúdanos a tomarle el valor, a poder analizar día a día, a poder tomarle más valor a tu palabra, más valor a tu obra, que lo podamos llevar en nosotros, que lo podamos transmitir. Como siempre digo, que esto que aprendemos acá, Señor, lo podamos llevar a quien todavía no conoce a Cristo. Gracias, Padre, gracias por todo lo que nos haces vivir. Gracias por este país. Gracias por la paz que todavía gozamos. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor. No nos alcanzan, Señor, las palabras para agradecerte. Muchas gracias, Señor, por todo. Señor, dejamos todo en tus manos, agradecidos y esperanzados en la venida de regreso a nuestro Señor Jesucristo. Dejamos todo en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.